Bienvenidos a Cristo al Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas, esta vez basadas en el primer libro de Samuel. Recuerda que son 25 preguntas y tienes 10 super segundazos para contestarlas. De antemano quiero pedir excusas porque en el pasado cuestionario todas las respuestas quedaron como jueces y eran del libro de Ruth. Bueno, cualquiera se equivoca, ¿no? Vamos con toda en este cuestionario, así que comencemos. ¿Cuál de las esposas de Elcana fue la primera en tener hijos? A. Penina, B. Abigail, C. Ruth o D. Ana. Y la respuesta es A. Penina, primer libro de Samuel 1-2. Vamos con la segunda pregunta. Nombre del sacerdote con el que vivió Samuel. A. Eleazar, Fineas, C. Elcana o D. Eli. A, B, C o D. Y la respuesta es D. Eli, primer libro de Samuel 2, 21 y 22. Tercera pregunta. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel de noche? A, 4 veces, B, 3 veces, C, 5 veces o D, 2 veces. Y la respuesta es A, 4 veces, primer libro de Samuel 3, 4 al 10. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo murió Elí? A, de viejo, B, desnucado, C, a espada o D, Dios le quitó la vida. Y la respuesta es B, desnucado, primer libro de Samuel 4:18. Vamos por la quinta pregunta. ¿Quiénes capturaron el arca de Dios? A, los amorreos, B, los amonitas, C, los filisteos o D, los jebuseos. Y la respuesta es C, los filisteos, primer libro de Samuel 5:1. Sexta pregunta. ¿Qué sucedió con los filisteos por llevarse el arca? A, murieron, B, les salieron tumores, C, les dio lepra o D, murieron sus hijos. Y la respuesta es B, les salieron tumores, primer libro de Samuel 6:4. Vamos con la séptima pregunta. ¿Qué dioses quitaron los israelitas para servir solo a Jehová? A, Dagón y a Chemosh, B, a Baal y a Dagón, C, a Astarot y a Baal o D, a Chemosh y a Astarot. Y la respuesta es C, Astarot y Baal, primer libro de Samuel 7:4. Vamos con la octava pregunta. Cuando Israel pidió rey que lo reinara, Dios dijo: A, rey les daré, B, duros de corazón, C, no les daré rey o D, a mí me rechazaron. ¿Qué leyeron ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta petición? Y la respuesta es D, a mí me rechazaron, primer libro de Samuel 8:7. Vamos con la novena pregunta. ¿De qué tribu era el rey Saúl? A, de Benjamín, B, de Leví, C, de Judá o D, de Rubén. Obviamente, antes de ser rey, ¿de dónde tomaron a Saúl? Y la respuesta es A, de Benjamín, primer libro de Samuel 9, del 1 al 2. Décima pregunta. ¿Qué hizo Samuel para proclamar a Saúl como rey? A, oró a Jehová, B, lo ungió con aceite, C, ofreció holocausto o D, celebró la Pascua. Y la
la respuesta es B, lo ungió con aceite. Primer libro de Samuel 10 del 1 al 2. Pregunta número 11. ¿Cuál fue el primer reino derrotado por Saúl? A, filisteos, B, cananeos, C, amonitas o D, amalecitas. Obviamente no solamente por Saúl, ¿no? También por todo el pueblo israelita, no los desacreditemos. Y la respuesta es C, los amonitas. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Pregunta número 12. Complete. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, ni dan vida eterna, porque son vanidades, ni son provechosas ninguna de las anteriores. A, B, C o D. Y la respuesta es B, porque son vanidades. Primer libro de Samuel 12, 21. Pregunta número 13. ¿Cuál fue la primer falla de Saúl como rey? A, ofreció holocausto. B, trajo anatema a la casa de Dios. C, trajo toros de los Baales. O D, A y C son ciertas. Recuerden, lean bien cuál fue la primer falla de Saúl como rey. Y la respuesta es A, ofreció holocausto. Primer libro de Samuel 13, 10 al 14. Recuerdan que esto solo lo hacía el sacerdote. ¿Cómo fueron derrotados los filisteos en la primera batalla contra Israel? A filo de espada. B, a son de trompeta. C, se mataron entre ellos. O D, les cayó fuego del cielo. Y la respuesta es C, se mataron entre ellos. Primer libro de Samuel 14, 19 al 23. Vamos por la pregunta número 15. ¿Por qué Saúl fue desechado como rey? A, por dejar vivir al rey de Amalek. B, por sacrificar toros a Baal. C, por comer pan sagrado. O D, por casarse con una amalecita. Y la respuesta es A, por dejar vivir al rey de Amalek. Primer libro de Samuel 15 del 8 al 23. Pregunta número 16. ¿Cuál fue el primer hijo de Isaí que vio Samuel? A, Abinadab. B, Nataniel. C, a David. O D, a Eliab. Recuerden, fue a casa de Isaí a ungir a un hombre por rey, a uno de sus hijos. ¿Cuál fue el primer hijo de Isaí que lo vio? Y la respuesta es de Eliab. Primer libro de Samuel 16, 6. Vamos por la pregunta número 17. Antes de derrotar a Goliat, ¿qué estaba haciendo David? A, apacentando ovejas. B, tocando el arpa. C, escribiendo salmos. O D, cuidando a sus padres. Y la respuesta es A, apacentando ovejas. Primer libro de Samuel 17, 15. Pregunta número 18. ¿Cómo le demostró Saúl a David los celos que le tenía? A, le golpeó la cara. B, arrojándole una lanza. C, le prohibió la amistad con su hijo. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es B, arrojándole una lanza. Primer libro de Samuel 18, 11. Pregunta 19. ¿Cómo se llamaba la esposa de David, hija de Saúl? A, Abigail. B, Betsabé. C, Mical. O D, Penina. Fue la primera esposa de David. Ahí está mi pista. Y la respuesta es C, Mical. Primer libro de Samuel 19, 11. Pregunta número 20. ¿A qué celebración faltó David para esconderse de Saúl? A, Luna Nueva. B, Pascua. C, Pesaj. O D, Primicias. Y la respuesta es A, Luna Nueva. Primer libro de Samuel 20 del 5 al 26. Pregunta número 21. ¿Qué arma se llevó David al escapar de Saúl? A, una lanza. B, la espada de Goliat.
C, el yelmo de Saúl o D, las flechas de Jonatán. Y la respuesta es B, la espada de Goliat. Primer libro de Samuel 21, 8 y 9. Pregunta número 22. ¿A quiénes mató Saúl diciendo que estaban del lado de David? A Mical. B, a los hijos de David. C, a los sacerdotes. O D, al profeta Natán. Saúl al parecer había perdido la cordura por completo. Y la respuesta es C, a los sacerdotes. Primer libro de Samuel 22, 17. Pregunta número 23. ¿Quién fortalecía la mano de David mientras huía de Saúl? A, Jonatán. B, Samuel. C, Natán. O D, Mical. Y la respuesta es A, Jonatán. Primer libro de Samuel 23, 16. Pregunta 24. ¿Por qué David no mató a Saúl cuando tuvo oportunidad de hacerlo? A, por miedo. B, por su promesa a Jonatán. C, porque era su suegro. O D, porque era el ungido de Jehová. Y la respuesta es D, porque era ungido de Jehová. Primer libro de Samuel 24, 10. Bueno, apresurémonos, corrámonos, ya sabemos qué significa esto, que vamos, sí señores, por la última pregunta. Antes de ser mujer de David, fue mujer de Nabal. A, Abigail. B, Betsabé. C, Jezreel. O D, Abital. Bueno, vamos a ver la última. Aquí cuadramos, como dicen por ahí, caja. 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es A, Abigail. Primer libro de Samuel 25, 39 al 42. Muchos aplausos para todos ustedes, super lectores de la Biblia. Muy bien, pueden celebrar, estar felices porque lo lograron. Lean por favor el segundo libro de Samuel, que es el próximo cuestionario. Denle ese super me gusta, por favor. Compartan con todos sus amigos. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita y hasta luego. Nos vemos en el próximo cuestionario.